Buen día. El día de hoy vamos a trabajar la temática de los bioelementos, que hace parte del módulo de biología humana. Quien les habla, el docente David Camilo Enríquez Pérez. Bueno, entonces, abordando la temática de los bioelementos, reconocemos que todo lo que está conformado en el universo, en el planeta, y lo que observamos, percibimos y reconocemos, está compuesto por unidades específicas denominadas elementos químicos. Y en este caso, bioelementos son todos esos elementos químicos que forman estructuras biológicas. Entonces, por ende, están presentes en todos los seres vivos. Todos los organismos pues presentan estructuras de lo micro a lo macro, desde el nivel atómico hasta el nivel estructural denominado pues macromoléculas. Entonces vamos a empezar definiendo un poco más desde lo micro para llegar un poco al entendimiento de las diferentes moléculas que hacen parte de todos los seres vivos. Entonces encontramos que hay unos bioelementos primarios proporcionados a lo largo de, perdón, en una proporción superior al 96% indispensables para la formación de esas biomoléculas orgánicas. Entonces vamos a mirar más adelante cómo está compuesta una biomolécula y cómo está estructurada a lo largo de la combinación de estos elementos. Entonces esos elementos, como los conocemos en su forma simple, son esos mismos elementos que encontramos, por ejemplo, en la tabla periódica, como puede ser en este caso los principales que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y demás. Estos son los que más existen en proporción en la formación de los componentes biológicos. También encontramos unos elementos secundarios que ya es en menor proporción, que es más o menos del 3,9%, que son otros elementos como el sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro y demás. Ahora bien, encontramos otros en cantidades mínimas, que a esos los denominamos oligoelementos, en una proporción inferior al 0,1%, que ya son los demás elementos conocidos como el hierro, el cobre, el cobalto, el manganeso y demás elementos que forman esas combinaciones para formar estructuras más complejas. Entonces recordemos que estos son formaciones atómicas, estos minerales o elementos en su forma más simple, pero ya cuando se agrupan al formar un enlace químico van formando una molécula y también al formar estructuras más grandes ya son estructuras que forman biomoléculas de ese nombre se conocen como de bioelementos a biomoléculas. Entonces, encontramos biomoléculas principales que forman a los seres vivos. Entonces, encontramos unas inorgánicas y unas orgánicas. Los elementos rara vez se encuentran en un estado libre. ¿Qué significa esto? El estado libre indica que no siempre que estas estructuras no están solitas, ¿sí? Sino siempre están unidas a otros elementos. Por ejemplo, la molécula del agua que conocemos y que está al alcance de nuestras manos y que también forma parte de los organismos, es una estructura simple, pero que forma también otros enlaces para formar la estructura macro que conocemos. Entonces, tenemos los dos átomos de hidrógeno unido a uno de oxígeno. Pero eso es como un poco más abstracto para reconocer lo que observamos, pero lo que no observamos. Entonces, en esa combinación las podemos también aislar por medio de algunos métodos denominados cambios físicos. Entonces, por ejemplo, las disoluciones, las filtraciones, ultracentrifugación, etcétera, etcétera. Por lo que se denominan también principios inmediatos. Según su origen, se pueden clasificar en orgánicos e inorgánicos. Por eso, según su origen, dependiendo de la composición que tenga.
Entonces, las biomoléculas inorgánicas pueden ser las sales minerales o el agua, porque no tienen presencia de átomos de carbono. Por lo menos el agua. Y los orgánicos son los que ya forman los elementos que forman las estructuras más grandes en los seres vivos, que son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, que son los que vamos a ver más adelante. Entonces acá tenemos esas biomoléculas orgánicas, que tenemos la característica principal es que tenemos átomos de carbono en sus grandes proporciones. Aquí los vemos. ¿Sí ven? Que en esta imagen mostramos estructuras donde priman estos átomos. Y asimismo, pues van formando grandes enlaces que nos van formando estas grandes estructuras para cada uno de los tipos de moléculas orgánicas. Entonces aquí tenemos algunos aminoácidos, que son los que forman las proteínas, los nucleótidos que forman las cadenas hereditarias o los ácidos nucleicos y los monosacáridos que son los hidratos de carbono, que son los mismos azúcares. Estas composiciones forman las grandes estructuras celulares y de los organismos. Entonces acá tenemos las macromoléculas. Vuelvo y digo, macro viene de grandes que forman estructuras ya más complejas. Son moléculas de una masa molecular elevada, generalmente son polímeros formados por repetición de moléculas más sencillas. Es como si uniésemos varias moléculas pequeñas para formar una grande. Por ejemplo, las proteínas, las que comemos en el huevo, en la carne, en los lácteos, se encuentran estas estructuras. ¿Y qué nos sirven? Pues para formar otras estructuras más complejas. Estos son ejemplificaciones de cómo podría reconocerse una proteína o cómo podría reconocerse las cadenas de ADN. La composición química de una célula, por ejemplo, entonces tenemos que está compuesta por agua, también es lo que veíamos anteriormente, y también por otros componentes químicos. Entonces acá tenemos pues las características de lo que tiene. Por ejemplo, polisacáridos tiene un 2%, proteínas 15%, el ácido nucleico o RNA o ARN 6% y el DNA 1%, fosfolípidos y moléculas más pequeñas como iones y demás. Entonces eso es, digamos, una de las composiciones de una bacteria. Ahora vemos el agua. El agua es un elemento que está presente para que exista la vida, ¿sí? Entonces, y está presente pues en todo el planeta en diferentes estados. Y esta es una molécula inorgánica, como lo veíamos anteriormente, que al formar esos enlaces o esos puentes de hidrógeno forma esa estructura que palpamos, sentimos e ingerimos diariamente. Entonces aquí vemos pues la imagen de una catarata formando un cuerpo de agua. Entonces, el agua es pues lo que les decía, es la más abundante en los seres vivos. Y en esa misma relación existe que se necesita para que existan relaciones fisiológicas en todos los organismos internamente. Entonces, tiene composición, pero también se necesita para que hayan reacciones internas en los organismos. Ahora vamos a hablar un poco de los elementos que tienen, que están constituidos, por ejemplo, están organizados en una tabla periódica. Entonces, por allá cuando veíamos química en la secundaria, reconocemos que
estos elementos están organizados de acuerdo a esas características químicas en la denominada tabla periódica. Entonces aquí tenemos esa representación dependiendo pues si se encuentra en estado líquido, sólido, gaseoso o por otras características de abundancia, en este caso de electronegatividad, que es esa tendencia del átomo a atraer a otro de acuerdo a esos enlaces y electrones que puede llegar a tener. Entonces aquí los vemos y los observamos y pues los están ubicados, perdón, están simbolizados por una letra mayúscula y una minúscula y así los podemos reconocer con más facilidad. Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso el hidrógeno, el litio, y ya más hacia la derecha encontramos los que tienen mayor electronegatividad. Entonces aquí estamos, por ejemplo, el boro, el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y demás. Entonces acá tenemos la estructura del agua. Entonces tenemos el átomo de oxígeno y hace enlace con 12 átomos de hidrógeno. Esto es un poco abstracto, pero pues lo importante es reconocer un poco, de acuerdo a esas características, tanto matemáticas, químicas, físicas, cómo serían esos puentes de hidrógeno para que se formen toda esa molécula macro del agua. Aquí están los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua. Debido a esa estructura dipolar, esas dos moléculas pueden enlazarse por fuerzas electrostáticas. Entonces, de esa forma, pues se puede unir a otra. Y asimismo, por esas cargas eléctricas que tiene. Y ahí a eso se le denomina, ese tipo de atracción, se le denomina pues un puente de hidrógeno. Entonces, estas moléculas pueden formar enlaces con un máximo de otras cuatro moléculas. Entonces, esas funciones están relacionadas también con la capacidad que tienen en disolverse en agua. Entonces, el medio donde ocurren esas reacciones del metabolismo, lo que hablábamos en otras sesiones, el metabolismo es esa capacidad que tienen de hacer una reacción química para formar energía y también ese transporte de sustancias en los seres vivos. ¿Cómo transporta el agua o esas sustancias otros elementos? Entonces ahí vemos, por ejemplo, que tiene una función donde se necesita ingerir el agua, pero también se necesita para otras funciones, en este caso, pues para la formación de, de, mm, de la leche para los mamíferos. Entonces encontramos que también el agua se encuentra en tres estados, que pues los conocemos como el estado sólido, el estado líquido y gaseoso. Entonces, dependiendo de la agrupación, de esas moléculas y de los espacios intermoleculares sería el estado y también por las características externas del medio en el que se encuentre. Por ejemplo, pues no es lo mismo el hielo a el agua en un cuerpo de agua o el agua que está suspendida en las nubes. Entonces acá tenemos pues los ejemplos en cómo podemos encontrar el agua en el planeta, dependiendo pues del punto de fusión y ebullición. Algo importante del agua es que tiene una capacidad termorreguladora, que es termorregulación, pues debido a ese calor específico, el agua es un buen amortiguador frente a esos cambios bruscos de temperatura, entonces por eso se denomina un termorregulador. Las temperaturas también pues pueden llegar a ser elevadas y lo que hace es esa conducción energética tiende a absorberla y a producir otras reacciones metabólicas para que se estabilice. Vuelvo y digo, esa es una de las funciones termorreguladoras, es un refrigerante, entonces, ¿qué pasa cuando pues un organismo está sufriendo de excesivo calor? Pues lo que hace es ingerir agua o utilizarla para bajar esa temperatura. Y cuando es al contrario, por ejemplo, cuando se está necesitando calor, pues entonces el agua a una temperatura más elevada lo que hace es ingerirse para estabilizarla. Entonces es lo contrario a la refrigeración o la hipotermia, por ejemplo.
Las funciones biológicas entonces forman esas, forman esas fuerzas de cohesión que hace prácticamente incomprensible la forma en cómo algunos organismos circundan en el agua. Entonces, por esa misma característica, pues tienen esas funciones de adherirse a otras funciones internas de los organismos. Entonces, por ejemplo, la capilaridad, que es esa función, por ejemplo, cuando vemos un pitillito, un pitillo para donde se absorbe o por donde va conduciéndose el agua, entonces tiende la capacidad de moverse a través de de unos conductos. Entonces, por ejemplo, vemos cómo el agua tiende a subir cuando el árbol necesita absorber. Entonces, por eso el árbol a través de esos conductos desde la raíz, pasando por el tallo y llegando a las hojas, tiene esa capacidad de capilaridad o de eh, cohesión o movimiento del agua a través de esos conductos. Entonces, ¿qué otras características tiene el agua? Entonces, tiene unas características físico-químicas, gran capacidad como disolvente, tiene calor específico, un calor de vaporización, una densidad de menor en estado sólido que en el estado líquido, una elevada cohesión interna, la tensión superficial, que es esa característica de formar en la capa externa de lo que observamos en el agua, tiene una tensión y por eso se necesita una fuerza superior para romper esa tensión y poder ingresar en el agua, ¿sí? Esa capilaridad es esa forma en cómo esa cohesión y esa adhesión por el conducto hace conducir el líquido. Las funciones biológicas relacionadas, entonces, tiene transporte de sustancias, termorregulación, mantenimiento de la forma o el volumen en donde se genere, el desplazamiento de organismos en el agua y ayuda también a esa función de capilaridad dependiendo pues del organismo, en este caso pues las plantas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las sales minerales. Las sales minerales pues ya están de acuerdo a unas combinaciones. Entonces, por ejemplo, el cloruro de sodio pues es una sal mineral que hace parte también de esa unión de dos o más elementos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos minerales que tienen unas funciones estructurales o formación en los huesos y demás. También tienen unas funciones ionizadas que se mantienen en la salinidad del medio interno, regulan el equilibrio del ácido-base y unas funciones específicas de cationes asociadas a esas otras moléculas orgánicas para formar otros elementos como los fosfatos, los carbonatos, etcétera, etcétera, que permiten las reacciones entre otros elementos. Bueno, otras formas en las que encontramos el agua, también esa forma en cómo nos sirve para diseminar los elementos. Entonces, encontramos la difusión, entonces cómo de un punto de concentración puede pasar a un punto de mayor concentración. Entonces, esa es la forma en cómo se mueven las moléculas en un medio acuoso. Hola, ¿cómo estás hoy? Espero que genial. Hoy vengo a explicarte qué son las biomoléculas, sus funciones y los tipos de biomoléculas. Además, te pondré varios ejemplos de biomoléculas y te mostraré ilustraciones de ellas. Quédate hasta el final ya que las biomoléculas es uno de los temas más interesantes de la biología. Al fin y al cabo, los seres vivos estamos compuestos de ellas. ¿Qué son las biomoléculas? Las biomoléculas o moléculas biológicas son los compuestos químicos con los que estamos formados los seres vivos, es decir, los seres humanos, los animales, las plantas, los hongos, las bacterias, los parásitos, etc. Como todos los compuestos químicos, las biomoléculas están formadas por átomos de distintos elementos, pero principalmente del grupo compuesto por el carbono, C,
el hidrógeno H, el oxígeno O, el nitrógeno N, el fósforo P y el azufre S. Muchas veces estos se conocen como bioelementos. Las biomoléculas son fundamentales para la existencia de los seres vivos, ya que se consideran los pequeños bloques con los que están construidas las células, que son las unidades básicas de la vida. Todas las células, además de estar formadas por biomoléculas, necesitan de estas para alimentarse y nutrirse, para reproducirse y moverse, y para interactuar con el medio que las rodea. En la naturaleza hay muchos tipos de biomoléculas diferentes, pero entre todas ellas hay 4 que son particularmente importantes: los ácidos nucleicos, las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, las cuales también se conocen como macromoléculas. Enseguida veremos a qué se debe su importancia. Funciones de las biomoléculas. Las biomoléculas son tan importantes para los seres vivos que a veces es difícil resumir cuáles son las funciones específicas que cumplen. Sin embargo, podemos destacar las siguientes. En primer lugar, almacenan, multiplican y transmiten la información que contienen las instrucciones necesarias para fabricar otras biomoléculas, así como para que una célula se reproduzca, se alimente y regule sus procesos internos. En segundo lugar, son los componentes estructurales que le dan soporte, forma y movimiento a todos los tipos de células que existen en la naturaleza y que forman a los seres vivos que conocemos. En tercer lugar, funcionan como fuentes de energía que las células aprovechan para llevar a cabo sus tareas, e incluso representan reservas energéticas que pueden ser utilizadas únicamente cuando se necesitan. En cuarto lugar, participan en la comunicación intracelular e intercelular, bien sea como mensajes, como sitios de recepción o como multiplicadores de mensajes. Tipos de biomoléculas. De acuerdo con sus características químicas, distintos autores hacen la distinción entre 2 tipos de biomoléculas principales: las biomoléculas orgánicas y las biomoléculas inorgánicas. Aunque las biomoléculas orgánicas son de las más abundantes e importantes, los seres vivos necesitan de ambos tipos de biomoléculas para ser lo que son y para sobrevivir. Veamos ambos tipos con sus ejemplos. Biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son aquellas que están compuestas principalmente por carbono, C, hidrógeno, H, oxígeno, O, nitrógeno, N, fósforo, P y azufre, S, que se combinan con cantidades mucho menores de otros elementos como el calcio, Ca, el sodio, Na, el potasio, K, el magnesio, Mg, el hierro, Fe, el zinc, Zn, el cobre, Cu, entre otros. La mayor parte de estas biomoléculas se conocen como macromoléculas, dado que están formadas por cientos de miles de átomos de estos bioelementos. Sus funciones son sumamente diversas, pero en general tienen un papel importante desde el punto de vista estructural, energético y del almacenamiento y transmisión de la información entre una célula y su descendencia. Se reconocen los siguientes 4 grupos de biomoléculas orgánicas. Lípidos. Los lípidos son las principales moléculas que existen en la membrana que envuelve a las células, y en las células eucariotas a los orgánulos intracelulares. Se trata de moléculas que huyen del agua, son hidrofóbicas y que, en un ambiente acuoso, se asocian entre sí de modo que solo sus partes menos hidrofóbicas queden expuestas hacia el agua. En esta imagen puedes ver una bicapa fosfolipídica de una célula animal. Los lípidos están formados principalmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, y estos también son fuentes importantes de energía para las células, que son capaces de obtenerla a través de su oxidación. Los principales tipos de lípidos son los fosfolípidos, aquellos que forman las membranas celulares. Pero también existen otros, las grasas, las ceras,
los esteroles y los triglicéridos, por nombrar algunos. Es decir, que el aceite que utilizamos para cocinar está formado por lípidos, igual que las membranas de cada una de nuestras células. Glúcidos o carbohidratos. Los glúcidos, también conocidos como carbohidratos, sacáridos o azúcares, son otro grupo de biomoléculas orgánicas fundamentales para la vida celular. Son de las macromoléculas más abundantes sobre nuestro planeta. Así como los lípidos, estas biomoléculas están formadas esencialmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. No solo las consumimos todos los días y son empleadas por nuestras células para obtener energía y comunicarse, sino que también son los componentes estructurales de los tejidos de muchos organismos diferentes. Las plantas, por ejemplo, utilizan la celulosa, un polímero de glucosa, para construir la pared de sus células y con ello todo su cuerpo. Los hongos hacen lo mismo, pero con otro polímero de azúcares conocido como quitina, que también es utilizado por los insectos para cubrir sus cuerpos. Los glúcidos con los que estamos más familiarizados son aquellos de los que nos alimentamos diariamente: el azúcar de mesa y el almidón, la lactosa de la leche, el queso y el yogur, etc. Dependiendo del número de azúcares del que estén compuestos, los glúcidos pueden ser monosacáridos, un azúcar; disacáridos, 2 azúcares; oligosacáridos, más de 3 azúcares; y polisacáridos, un gran número de azúcares, todos iguales o diferentes. En esta imagen puedes ver los monosacáridos y disacáridos principales: la glucosa, fructosa, galactosa, lactosa, maltosa y sacarosa. Aminoácidos y proteínas. Las proteínas representan otro importante grupo de biomoléculas orgánicas. Son en realidad polímeros de aminoácidos, lo que significa que están compuestas por cientos de aminoácidos unidos unos con otros. Las proteínas, y por lo tanto los aminoácidos, están formadas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero pueden asociarse también con otros átomos como el fósforo, el azufre, el hierro, el magnesio, el níquel, el zinc y otros. Nuestras células pueden producir un gran número de aminoácidos por sí solas, pero hay otros que debemos obtener de los alimentos que ingerimos a diario, bien sea de origen animal o vegetal. Las proteínas representan cerca del 50% del peso seco de las células y son las pequeñas máquinas que llevan a cabo todas las funciones celulares. Y por si fuera poco, también tienen funciones estructurales. Aquellas proteínas que funcionan como máquinas se conocen como enzimas. Estas y las proteínas con funciones estructurales son producidas a partir de la información contenida en los ácidos nucleicos. En esta imagen puedes ver distintas estructuras proteicas. Nucleótidos y ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, ácido desoxirribonucleico, ADN, y ácido ribonucleico, ARN, son biomoléculas informativas que se encuentran en el núcleo de las células eucariotas o en el citoplasma de las células procariotas. Son polímeros de otras moléculas más pequeñas que se conocen como nucleótidos. Los ácidos nucleicos están formados por átomos de carbono, nitrógeno, hidrógeno, fósforo y oxígeno. La secuencia o el orden en el que los nucleótidos de cada ácido nucleico están dispuestos respecto a los demás contiene información muy importante para las células. Las proteínas se forman gracias a la lectura de la secuencia de nucleótidos en el ADN y a su transcripción a ARN, que después es traducido en forma de aminoácidos ordenados muy especialmente en la secuencia proteica. Cuando una célula se divide, duplica toda esta información y pasa una copia a la célula hija, permitiendo que esta última pueda producir las proteínas y así llevar a cabo todos los procesos normales de cualquier célula.
En esta imagen puedes ver una ilustración 3D de ácido ribonucleico. Biomoléculas inorgánicas. Pasemos ahora a explicar el segundo tipo de biomolécula, las inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas no están formadas por combinaciones entre carbono, hidrógeno y oxígeno, como sí lo están las orgánicas. En cambio, a menudo se trata de moléculas más pequeñas, átomos individuales, incluso que ejercen funciones muy puntuales en los seres vivos. Las biomoléculas inorgánicas más importantes son el agua, los gases y los iones. Vamos a explicarlos. Agua. El agua es, por excelencia, el solvente universal. El cuerpo de un ser humano está formado por más del 50% de este líquido y este es necesario para que las células lleven a cabo en su interior todas las tareas que las caracterizan. Una molécula de agua está formada por 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Las propiedades físicas y químicas de estas moléculas hacen que el líquido que conforman cumpla múltiples propósitos en la naturaleza. Aquí puedes apreciar una ilustración de la molécula de agua con sus puentes de hidrógeno. Gases. El oxígeno, dióxido de carbono y el nitrógeno son buenos ejemplos de biomoléculas inorgánicas esenciales para los seres vivos. Estos gases suelen ingresar y salir de las células constantemente, y muchos son empleados como sustratos para llevar a cabo distintas funciones metabólicas. En esta imagen puedes ver el oxígeno penetrando en una membrana celular. Iones, aniones y cationes. Otras biomoléculas inorgánicas son muy pequeñas o son átomos de elementos cargados negativa o positivamente como los cloruros, los fosfatos, los carbonatos, el sodio, el potasio, el amonio, el calcio, el magnesio y otros. A pesar de su pequeño tamaño, estas biomoléculas son imprescindibles para muchas reacciones químicas que ocurren en el interior celular. Su transporte de un lado a otro de las membranas celulares es importante para el establecimiento de ciertas condiciones celulares internas, pues sus concentraciones dentro y fuera de las células puede ser muy variable. Ya hemos terminado con las biomoléculas. Como ejercicio y repaso de este tema, te propongo que pongas en los comentarios uno o varios ejemplos de biomoléculas, ya sean orgánicos o inorgánicas. Si te ha gustado el video, te agradezco si le das al like y suscríbete si no lo has hecho aún. También puedes visitar lifedare.com para aprender de este y muchos otros temas. Ten un buen día. Hasta pronto. Espero que les haya gustado el video anteriormente sobre las biomoléculas y que nos haya despertado un poco más de interés para indagar acerca de esta temática. A continuación les quiero presentar la siguiente página de la Universidad de Cádiz en España. Es que nos presenta el Instituto de Investigación en Biomoléculas. Entonces, la invitación también para ampliar la información en este navegador o indagando sobre esta temática. Entonces, en esta página pues encontramos diferentes, todo lo que hace este Instituto de Investigación y asimismo pues podemos indagar sobre qué es lo que nos presenta y también los artículos importantes acerca del desarrollo de las biomoléculas en investigaciones, en la industria y demás aspectos necesarios que nos pueden contribuir a nuestra formación. Entonces, por ejemplo, tenemos un artículo por el doctor Antonio Stolla donde nos habla sobre el impacto de la fermentación y las propiedades de la cerveza. Entonces acá podemos indagar un poco más acerca de esto. También en junio nos presentan también diferentes aspectos relacionados con la aplicación de algunos parásitos en la agricultura. Entonces aquí podemos indagar. Y otros artículos que también serían interesantes revisarlos para ampliar un poco más nuestra formación. La página se las dejo
en la última diapositiva, en el enlace. Sin embargo, pues se denomina Instituto de Investigación en Biomoléculas, INBio. A continuación, entonces, vamos a continuar con la molécula del agua, viendo también otra parte del video que nos va a indicar la importancia que tiene el agua en los procesos biológicos. Y el video también lo podemos encontrar en la plataforma de YouTube. El agua es una sustancia o molécula química que está formada por la unión de un átomo de oxígeno O con dos átomos de hidrógeno H. Estos tres átomos se mantienen unidos por la formación de enlaces covalentes, enlaces de tipo muy fuertes y estables. La molécula de agua tiene por fórmula H2O, pudiéndose escribir como HOH. Es esta molécula, sus enlaces y sus interacciones son las responsables de que sea una sustancia líquida, incolora y sin sabor. El agua se encuentra en una gran proporción distribuida en toda la Tierra, entre el agua dulce y salada. El agua es indispensable para que exista la vida en nuestro planeta, ya que es un recurso natural muy valioso. Se encuentra entre un 60 a 70% en los organismos vivos, lo cual es una elevada proporción que les permite cumplir innumerables funciones. Entre algunas de estas funciones vitales están las estructurales, las reguladoras como el mantenimiento de la temperatura corporal y la regulación del pH, acidez o alcalinidad, dentro de límites normales. Asimismo, el agua realiza el transporte de los nutrientes y desechos en los seres vivos. También es empleada en muchas áreas del quehacer productivo, tecnológico, científico y de rutina diaria del ser humano. Desde el aseo, cocción de alimentos, entre otros usos. En este video te explicaré las propiedades físicas y químicas del agua, y si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en lifedirt.com. Propiedades físicas del agua. Las propiedades físicas del agua se relacionan con las características o magnitudes que se pueden medir o determinar al considerar la materia, como por ejemplo su masa, la energía, entre otras. Entre las magnitudes físicas del agua están su color, olor, las formas en que se puede encontrar y todas aquellas que podemos determinar sin que se produzcan reacciones o se altere su composición química. Gusto. Al degustar un poco de agua pura a nuestro paladar, podemos notar que no tiene sabor. Igualmente es inodora o sin olor. Por el proceso de potabilización, a veces se le puede percibir un leve olor que se deben a residuos de cloro. Son los minerales lo que le conceden al agua distintas cartas de sabores. Aspecto. El agua en general es incolora y transparente cuando se observa en un vaso de vidrio. Sin embargo, parece que tuviese un ligero color azul claro cuando se acumula en grandes cantidades en envases grandes o cuando se observa en los glaciares, en los ríos o en los mares. Y es que de hecho, el agua exhibe cierta coloración azulada pálida, cuya percepción se concentra cuanto mayor sea la cantidad de agua. Estados del agua. El agua es muy abundante en la Tierra y se puede encontrar en cualquiera de los tres estados de la materia, sólido, líquido o gaseoso. El agua a temperatura ambiente es una sustancia líquida, la cual corresponde a su forma más común. Como sólido, el agua recibe el nombre de hielo o nieve, dependiendo del tamaño de sus cristales y del proceso de su formación. Mientras, el estado gaseoso se forma cuando el agua pasa del estado líquido al gaseoso, formando el famoso vapor de agua, fácilmente reconocible en la cocina y por encima de los alimentos. Densidad. La densidad del agua pura oscila alrededor de 1 gramo por centímetro cúbico, mientras la densidad del agua de mar es un poco mayor debido a la sal que contiene. Punto de congelación. El agua se congela a 0 grados Celsius,
A esta temperatura pasa de su fase líquida a la sólida. Al congelarse, el agua se expande. Por eso, en su forma sólida posee menor densidad que en su estado líquido, lo cual facilita que el hielo pueda flotar sobre el agua líquida. Asimismo, esta es la razón por la que al enfriarse el agua en una botella no se debe llenar mucho, ya que el hielo se expande y termina rompiendo la botella. Punto de ebullición. El agua posee un alto punto de ebullición, el cual es de 100 grados Celsius. Debe ser sometida a mucho calor para que pueda calentarse y hervir o alcanzar su punto de ebullición. El agua posee entonces un elevado calor específico, o denominada también capacidad calorífica, que hace que se demore en calentarse, pero también en enfriarse. Es decir, es lento el proceso requerido para que pierda el calor adquirido. Esta propiedad la hace muy útil en los sistemas de refrigeración, en los sistemas de regulación de la temperatura corporal, entre otros relacionados. Conductividad eléctrica. El agua es un buen conductor de la electricidad. Por muy pura que sea el agua, siempre va a tener alguna cantidad de iones, lo que le confiere la propiedad de poseer una de las constantes dieléctricas más altas entre los líquidos no metálicos. Cohesión. Las moléculas de agua se mantienen unidas entre sí gracias a los denominados puentes de hidrógeno, enlaces débiles que se establecen entre una y otra molécula de agua. Debido a este elevado nivel de cohesión, resulta muy difícil comprimir el agua. Adhesión. Es fácil que el agua se adhiera, por ejemplo, a la superficie bien limpia de un vidrio, formando una película, la cual llamamos humedad o mojado. Asimismo, el agua se adhiere rápidamente a nuestra piel, por lo cual nos mojamos apenas llueve o nos metemos en una piscina. De lo contrario, nos secaríamos en segundos. Tensión superficial. La tensión superficial es la resistencia que ofrece el líquido en su superficie al ser penetrado. El agua posee una elevada tensión superficial, producto de la cohesión que existe entre sus moléculas, lo que la hace formar gotas con facilidad, en vez de esparcirse libremente sobre una superficie lisa. La tensión superficial se evidencia cuando los insectos parecen desplazarse o caminan sobre el agua sin hundirse, y es la razón por la cual algunas hojas u otros objetos livianos pueden flotar sobre el agua. Capilaridad. La facilidad con que el agua sube o baja por un tubo capilar describe la propiedad de capilaridad del agua. Esta propiedad también se debe a las elevadas propiedades de cohesión y adhesión que tiene el agua. La capilaridad es aprovechada por la naturaleza vegetal para suministrar agua hasta las hojas de las ramas más altas de un árbol, así como también facilita su absorción por las raíces de las plantas. Asimismo, las propiedades de tensión superficial y capilaridad hacen que el agua forme parte estructural de las células, que forme parte de la sangre y que corra o fluya fácilmente a través de los diferentes vasos sanguíneos. Acción disolvente. El agua puede disolver muchas sustancias, lo cual es vital para los organismos vivos, ya que todas las reacciones químicas de los seres vivos se dan en un medio acuoso. En los organismos vivos sirve de transporte de nutrientes, iones y muchas otras sustancias. También sirve para el transporte de los desechos, como la urea, que es eliminada en el agua de la orina. Cuando una sustancia se disuelve y se mezcla bien con el agua, se dice que es hidrófila o hidrosoluble. Si no se mezcla ni disuelve bien, se dice que la sustancia es hidrófoba o insoluble en agua. Propiedades químicas del agua. Las propiedades o características químicas son aquellas que se dan cuando se producen cambios en la estructura química del agua. Es importante entonces dar un breve vistazo a su estructura molecular. Naturaleza química. El agua es una molécula inorgánica porque no tiene carbono, C, y su fórmula química es H2O. Sus átomos se unen al compartir electrones formando enlaces covalentes, enlaces fuertes y muy estables. Su masa molecular es de 18 gramos por mol, es decir,
Un mol de agua tiene una masa de 18 gramos. Polaridad. La molécula del agua es neutra, pero presenta cierta polaridad, debido a que el compartir de sus electrones no es tan equitativo. Como el oxígeno atrae con más fuerza los electrones compartidos hacia sí mismo, la molécula de agua queda con este lado donde está el oxígeno con tendencia a tener cierta carga negativa, y por lo tanto, queda con una carga parcial positiva hacia donde están los hidrógenos, así como lo observas en esta imagen. Esta polaridad facilita la unión entre sí de las moléculas de agua y la unión del agua con otras moléculas que también tienen diferencias de carga en su estructura, lo cual promueve las propiedades físicas descritas en los apartados anteriores. Ionización. Espontáneamente, en el agua líquida se produce una leve ionización o autodisociación. Significa que algunas de sus moléculas se reorganizan cambiando su estructura molecular normal, generando unas nuevas moléculas cargadas eléctricamente, como los iones hidronio e hidroxilo. Capacidad reactiva. El agua reacciona con muchas sustancias, formando gran diversidad de compuestos químicos. Por electrólisis, el agua se puede descomponer separándose el oxígeno de sus dos hidrógenos. Este proceso se produce cuando por el agua pasa una corriente eléctrica. Incluso, el agua en su forma sólida también puede formar parte de algunas reacciones químicas. pH. El agua pura tiene un pH neutro, igual a 7, mientras que el agua de mar es levemente alcalina, mayor a 7. El agua de lluvia se acidifica, pH menor a 7, ligeramente cuando se mezcla con los componentes que se encuentren en la atmósfera, como el dióxido de carbono o CO2, por ejemplo. Anfoterismo. El agua es anfótera, es decir, puede comportarse como un ácido o como una base dependiendo del pH de la solución. Esta propiedad química apoya su papel como regulador del pH. Bueno, entonces vamos finalizando la clase del día de hoy, la sesión del día de hoy. Acá les presento las referencias, los créditos y los respectivos enlaces que se utilizaron en el video de hoy. Espero que les haya servido y los invito pues a revisar un poco más detenidamente la temática vista como trabajo colaborativo. Entonces acá les dejo los videos relacionados, las diapositivas y la página que les mencioné anteriormente en el Instituto de Investigación para ampliar un poco más el conocimiento de las biomoléculas. Nos vemos la próxima sesión. ¿Quién les habló? El docente David Camilo Enríquez Pérez.